Buenas noches amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hacer un balance del trabajo que se hace desde la Defensoría de la Persona Consumidora. Esta institución que trabaja porque se respeten los derechos de las personas consumidoras, usted, mío, todos los derechos que tenemos como personas consumidoras, pues vamos a hacer un balance de cómo evoluciona el trabajo que realiza. Por eso está con nosotros la presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yancy Urbina. Buenas noches, bienvenida Yancy. Muy buenas noches, un gusto saludarte, a la población que tiene la amabilidad de sintonizarnos en esta noche. Un cordial saludo y encantada de que podamos conversar, dialogar sobre este tema que, como bien lo mencionas, es un elemento esencial en la vida de todos. Los consumidores somos todos, en el día a día, en el diario vivir, hacemos muchas transacciones de consumo y hoy me encanta que podamos conversar de ese ámbito también de la economía, que es desde la perspectiva de la demanda. Y lo importante es que las personas, todos y todas, tengamos esa noción de derecho, ¿verdad? Es decir, que tenemos derecho desde el momento en que adquirimos un producto, un servicio. Hay derechos que son inalienables y por lo tanto hay que conocerlos y hay que estar preparados para saberlos defender, ¿no es cierto? Así es, como dice la Ley de Protección al Consumidor, estos derechos son irrenunciables. Hay muchas ocasiones en que cuando uno firma un contrato o firma un compromiso, has leído que ahí dice y renuncia a todas las oportunidades de defensa y etcétera y etcétera. Entonces ya la Ley de Protección al Consumidor, hablando de que son irrenunciables, estos derechos ya contempla dentro de todo su decálogo de derechos del consumidor que estos son irrenunciables y que aunque estén así redactados algunos contratos, sobre todo aquellos contratos de adhesión, ¿verdad? Eso no significa que tenga validez alguna, porque en ese caso ya la ley lo declara como una cláusula abusiva. Entonces hay muchos aspectos que tiene la Ley de Protección al Consumidor que a veces son poco conocidos, hay que conocerlos, pero que es importante que nos vayamos familiarizando, conociendo. Luis, esta es un área de verdad bastante nueva en el país, porque recordemos que nuestro país en materia de protección al consumidor ha venido avanzando muy rápido y los antecedentes pues no son muy lejanos. Recordemos que nuestra primer ley fue allá del 92, una ley muy incipiente, muy pequeña, que únicamente tenía 34 artículos, fíjate que un capítulo único, 34 artículos, y poco a poco pues se ha venido fortaleciendo. La ley, digamos, más emblemática que tenemos es la formulada en el año 2005, que además tuvo una reforma muy amplia en el año 2013, que es la que prácticamente ha venido ampliando, mejorando ese marco de protección para los consumidores y consumidoras. Es decir, apenas 3 años, ¿verdad? Entonces sí, hay una serie de derechos económicos que fueron adicionados en esa materia para mejorar ese marco de protección de los consumidores y que ya presenta resultados bien importantes. Igual que otras leyes, que es importante tener en cuenta que en este último periodo hemos tenido una generación de leyes que complementan la Ley de Protección al Consumidor, como es el caso, por ejemplo, de la ley conocida como la Ley del Historial Crediticio, que dicho sea de paso, hay un esfuerzo muy importante de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa por fortalecerla, mejorarla, ha tenido reformas ya, pero que tiene que ver con el ámbito de los servicios financieros de los consumidores y que garantiza la protección suya, estimada amiga, estimado amigo, del historial de crédito de usted como consumidor. Y hay otras leyes también, como la ley contra la usura, la ley que también está en una discusión ahora, la ley de lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional, que son leyes nuevas que también han dado beneficios a los consumidores, la ley de medicamentos, la ley de calidad,
Hace pocos meses se aprobó la ley de inclusión financiera. Entonces, estas son una serie de leyes que han venido surgiendo en los últimos 3, 4 años que van complementando ese marco de protección para los consumidores y las consumidoras que de mano del legislador y de mano de los aplicadores de la ley que ya los faculta, pues vamos mejorando un poco esta parte. Yancy, tenemos una nota que justamente la vamos a tomar como punto de partida para esta conversación, es sobre el balance de la Defensoría. Veamos. 68.155 personas fueron atendidas en la Defensoría del Consumidor en el periodo de junio 2015 a mayo de 2016. Más del 80% de estas asesorías o denuncias están concentradas en sectores como agua potable, servicios financieros y energía eléctrica. La presidenta de la Defensoría informó que en estos 2 años de gestión se han recuperado más de $6 millones en devoluciones, beneficiando así a más de 44,000 consumidores. La funcionaria detalló que respecto al periodo pasado, las inspecciones se incrementaron en un 26.2%, es decir, 1.083 inspecciones más, y destacó que el incumplimiento a la Ley de Protección al Consumidor redujo en un menos 12.2% respecto al 2014. En estas inspecciones detectaron 35.304 productos alimenticios vencidos, emitiendo medidas cautelares para proteger la salud de los consumidores. Asimismo, reportaron 13.112 productos sin precios a la vista y 1.917 sin fecha de caducidad. La venta de producto vencido, el colocar a la venta, a la distribución, a la comercialización del producto vencido es una infracción muy grave a la ley, y estas son sancionadas con multas de hasta, pueden ser sancionadas con multas de hasta 500 salarios mínimos del sector industria. De igual forma, especificó que la Defensoría también trabaja en el fomento de la participación ciudadana y en la educación para el consumo. En ese sentido, capacitaron a más de 13,000 personas con el fin de ampliar el conocimiento sobre los derechos que tienen como consumidoras. Presidenta, los datos que se presentan en este balance son muy interesantes en el sentido de que denotan que la ciudadanía cada vez tiene más conciencia, tiene cada vez más actitud frente a estos derechos como persona consumidora. Es una realidad, Luis, que estamos frente a un periodo en el que la Defensoría del Consumidor genera en los usuarios de nuestros servicios de una mayor confianza, porque incrementar el número de las atenciones de un año respecto al otro, creemos nosotros de que es una señal, es un indicador de que la población está confiando más en esta institucionalidad de protección al consumidor. Fíjese usted, este año atendimos 68,000. El año anterior, en el periodo de junio 2014 a mayo 2015, atendimos 58,000 personas. Quiere decir que en el último periodo, en el segundo año de gestión, incrementamos cerca de 10,000 las personas que se acercaron a la Defensoría del Consumidor para presentar una asesoría, para solicitar una asesoría, presentar una denuncia, tener alguna orientación, una asesoría que es muy necesaria en una materia de consumo. Y esto indicativo de confianza pues nos satisface mucho porque nos ha permitido poder atender a la población en esos temas que son los que más le preocupan, como es el caso, por ejemplo, en el tema de servicios financieros. Acá las atenciones principalmente están concentradas en tema de créditos personales, por ejemplo. Este es un tema que a la población le inquieta, le preocupa, tiene muchas consultas. También el tema de crédito de vivienda. Este es otro aspecto que ha venido siendo muy demandado por parte de la ciudadanía. Las mismas cuentas de ahorro, ¿verdad? Cuando hay cobros indebidos, cuando hay aplicaciones de cargos indebidos a las cuentas de ahorro de los consumidores
y consumidoras, pues son temas que también han sido tratados en este periodo. El tema de tarjeta de crédito, que es otro de los aspectos en los que la población también nos busca para presentar denuncias, para solicitar una asesoría. Ahora, también, el sector financiero sigue siendo de los más, digo, no sé si decir demandados o problemáticos, donde la ciudadanía presenta más atenciones. Sí, donde más demanda atención la ciudadanía. El tema de seguros, Luis. El tema de seguros también es un tema que lo consideramos en el ámbito financiero, pero que también la población presenta muchas dudas. Por ejemplo, hay mucha reclamación que viene de consumidores y consumidoras respecto a la cobertura efectiva de parte de los seguros, que a veces usted contrató un seguro y de repente cuando hace uso de este le dicen, no, es que esa es una situación preexistente, eso ya usted ya lo tenía cuando contrató el seguro de salud, por ejemplo, y en eso pues viene una inconformidad de parte de los consumidores porque muchas veces el tema de seguros es muy difícil que le cubran todas las inquietudes que tienen los consumidores o todas las problemáticas que puedan presentar. Y ahí, si no me equivoco, perdón que te interrumpa, pero ahí, si no me equivoco, se presentan situaciones, por un lado, como dice mi abuelita, ¿verdad? Si uno se deja, estas empresas le terminan, pues sí, obviamente estafando. Pero también hay otra cosa, que a veces asumimos cosas, ¿no? Sí. Y no leemos bien los contratos. No leemos muy bien los contratos. El tema de seguros, muchas consultas vienen, Luis, porque a veces la redacción de las pólizas de seguro es un poco bastante técnica, bastante compleja, que no siempre un usuario de este servicio logra en primera lectura comprender todo el universo del alcance que tienen ciertas pólizas. Entonces, en ese ámbito, cuando la persona tiene una duda, es importante que así tome el modelo de contrato, se acerque a la Defensoría para que podamos discutir si es ese tipo de cobertura la que más le conviene. Lo mejor es no quedarse con la duda. Efectivamente. La mejor es cuando usted tiene una duda en materia de servicios financieros, usted tiene el derecho de contar con un modelo de contrato que le puede brindar ya sea la caja de crédito, el banco, la financiera, una compañía de seguros, para que se acerque a la Defensoría, podamos examinar ese modelo de contrato a efectos de discutir con usted como consumidor o consumidora si eso es lo que le conviene más en los términos en que está planteado, o de acuerdo a su necesidad, o si de acuerdo a lo que usted esté esperando, pues le convendría hacer una búsqueda distinta. Este tipo de problemáticas es una de las que más demanda la ciudadanía. En esa parte la Defensoría del Consumidor pues cuenta con una gerencia de atención en servicios financieros, que es un equipo especializado para poder conocer de primera mano mejor esta problemática y poderle brindar un mejor servicio a la ciudadanía. El ámbito de los servicios financieros, ya sean por créditos, tarjetas de crédito, el ámbito de los seguros sigue siendo uno de los primeros 3 lugares en los cuales en el año atendemos más consumidores y consumidoras. El tema de servicios de agua potable es otro tema muy importante. Acá hemos atendido muchos casos en la Defensoría atinentes a errores en la lectura de los medidores. Algunos consumidores también presentan muchas reclamaciones porque hay una estimación del consumo que no necesariamente se corresponde con el consumo real que tiene en su vivienda, o desperfectos también en los aparatos de medición que arrojan una lectura que se distancia de la realidad de la familia. Entonces hay una serie de temas en materia de agua potable que son parte de las atenciones que brindamos también dentro de la Defensoría, y este año pues hemos tenido también una amplia atención en el tema de telecomunicaciones. Acá tiene mucho que ver, Luis, la
Los servicios paquetizados, por ejemplo, es uno de los temas en los que la ciudadanía está presentando más reclamaciones, más solicitud de orientación, de asesoría, porque estos servicios paquetizados que combinan, por ejemplo, cable, televisión, telefonía móvil y también sistemas de internet, pues son servicios que se prestan en determinadas áreas geográficas, en unos con mayor cobertura, otros con menos cobertura, y ahí empieza una serie de inquietudes por parte de los consumidores y consumidoras. El tema de telefonía móvil es altamente también demandado, tema, por ejemplo, de entrega de terminales que presentan defectos en su funcionamiento, el tema de garantías siempre es un aspecto donde hay bastantes consultas por parte de la ciudadanía. Y hay dos sectores que vienen creciendo, que son sectores bastante nuevos dentro de la Defensoría, que es el tema de notificaciones. En el tema inmobiliario, tema de notificaciones, el tema de condominio, el tema de vivienda nueva, siguen siendo ahora como con mayor peso. De hecho, es uno de los sectores donde también mayores devoluciones se presentan. Y uno muy nuevo, Luis, este sí que es bastante nuevo para nosotros, el tema de automotores, en el sentido de que en el último año, por ejemplo, hemos tenido más casos que tienen que ver con motocicletas, por ejemplo, que han sido muchas personas que presentan reclamaciones con respecto al funcionamiento, a la calidad del funcionamiento de algunas motocicletas, el incumplimiento de contratos con relación a la entrega efectiva de las placas o de las tarjetas de circulación, que muchas veces en la oferta viene incluyen este tipo de otros servicios asociados y que contra entrega del bien pues presentan incumplimientos. Entonces, hoy se puede ver en las calles que hay muchas más motocicletas que antes. Fíjate que este es un segmento del mercado que se ha venido desarrollando mucho, y efectivamente en el caso de la Defensoría del Consumidor pues es uno de los sectores en los que hemos venido crecientemente atendiendo mayores reclamaciones, y consecuentemente también es uno de los sectores en los que más devoluciones se presentan, porque esto también viene de la mano, no solamente en estos sectores que son los más altamente demandados, pues también son de los sectores en los que más devoluciones está presentando. Por ejemplo, el servicio financieros es el número 1 en devoluciones a consumidores y consumidoras. Por ejemplo, este año, solo en este año teníamos 1.415.000 en devoluciones en servicios financieros. En el caso de agua potable estamos en $648.000. En vehículos, en automotores, que incluye motocicletas y también vehículos automotores, son 404.000. Fíjate, es el tercer lugar en devoluciones. El otro es telecomunicaciones, y lo que te decía de inmuebles, que es un término donde incluye también notificaciones de uso habitacional y también la vivienda nueva y apartamentos en régimen de condominio, donde hemos tenido algunas atenciones importantes en este año. Y artículos del hogar, que es todo aquel segmento donde entran desde refrigeradoras, muebles de sala, muebles de comedor, camas, que siguen siendo un importante flujo de reclamaciones por parte de los consumidores y consumidoras, que muchos de ellos adquieren sus productos al crédito, a plazos, y ahí empieza también una serie de atenciones que se vuelven importantes para el diario vivir de nuestra población, porque usted coincidirá conmigo, Luis, que no todas las personas tienen la facilidad de hacer una compra de contado. Claro. Y hay muchos de nosotros que recurrimos a la compra del crédito. El crédito para muchos representa la única posibilidad de poder adquirir un bien, ¿no? Entonces, esa parte del servicio al crédito, de los bienes a plazo, son temas donde la Defensoría del Consumidor tiene un nicho importante y que nos parece que ha sido muy útil
poder proteger los derechos de las personas en este ámbito. Déjeme decirle que nosotros tenemos un mandato muy especial que nos ha dado nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, que ha dado indicaciones claras de contribuir a proteger la economía familiar de nuestra población. Debemos hacer una serie de actuaciones que nos permitan ir protegiendo esa economía familiar, y la Defensoría, pues claro que cumple con esa tarea de proteger los intereses económicos de los consumidores al tutelar de una forma eficiente y efectiva esos derechos mediante la atención a las reclamaciones de consumo que son parte del día a día de nuestro país. Recordemos que el tema de consumo, el consumo es una de las actividades más fuertes de la economía, ¿verdad? Es uno de estos factores donde dinamiza mucho la economía y donde, dadas las condiciones en nuestro país, pues ha venido creciendo mucho en los últimos años. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos me gustaría que hiciéramos una evaluación de cómo se ha venido implementando y qué tan efectiva ha sido la ley en estos 3 años, luego de esa reforma importante que hubo, ¿verdad? Excelente. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Estamos hablando de los derechos de las personas consumidoras. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Perú, visitando Lima, Nazca, Paracas, Cusco y Machu Picchu, del 24 al 30 de septiembre. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Seguimos conversando con la presidenta de la Defensoría del Consumidor. Vamos a ver, hace unos momentos nos hacías un recuento de cómo pues hay un cuerpo de leyes bastante nuevo que acompañan, digamos, y que refuerzan toda esta noción de derechos que tenemos las personas. Ahora, la ley del consumidor, la ley de protección a la persona consumidora, ¿qué tanto se aplica? ¿Qué tan efectiva ha sido? Sobre todo, ¿qué tan efectiva ha sido la reforma que se hizo hace 3 años? Bueno, nosotros tenemos algunos indicadores que nos permiten considerar, Luis, de que hemos avanzado significativamente no solo en la aplicación de la ley, sino también en el cumplimiento que varios sujetos o agentes económicos que participan del mercado y que están bajo la supervisión, la vigilancia de la Defensoría del Consumidor, pues denotan. Y es el caso, por ejemplo, de que cada año hemos ido incrementando el número de inspecciones que realizamos a diferentes tipos de establecimientos. La Defensoría realiza, por ejemplo, inspecciones de vigilancia del mercado de las farmacias y botiquines de hospitales privados hasta restaurantes, hoteles, tiendas de conveniencia, tiendas mayoristas, etcétera. Un universo importante de proveedores que en el día a día están prestando servicios o ponen a disposición del público bienes. En ese ámbito de las inspecciones hemos venido progresando cada año en un nivel mayor de cumplimiento. Cuando iniciamos allá por el año 2009, por ejemplo, teníamos un nivel de incumplimiento hasta del 57% en diferentes segmentos del mercado o diferentes sectores del mercado. Si nosotros comparamos ese periodo con el último año, por ejemplo, de inspecciones realizadas, podríamos decirte, mira, el nivel de incumplimiento que estamos observando, encontrando en las inspecciones que realizamos es del 21%. ¿Qué indica esto? Que en el periodo que vamos de aplicación de ley, hemos notado que año con año hemos ido mejorando esta aplicación de ley y el cumplimiento por parte de proveedores. Ahora, ¿esto significa que está incrementándose, mejor dicho, el nivel de conciencia y de responsabilidad de los empresarios? Y de responsabilidad, porque también hay que decir que hay una mayor difusión, por ejemplo, de la ley.
la Defensoría del Consumidor año con año ha realizado capacitaciones también para proveedores, así como hacemos una labor masiva de capacitación, de educación con ciudadanos, ciudadanas. Este año tuvimos más de 13,000 que fueron capacitados. También tenemos una línea de trabajo para la divulgación de la ley con el sector privado, con los proveedores. Esto nos permite pues que no pueda argumentarse un desconocimiento de ley y que se establezcan parámetros de cumplimiento para el sector privado con respecto a la ley. Decirte, por ejemplo, también que en esa parte de los cumplimientos es muy notorio el salto que hemos dado del año anterior a este año. El último año, en el periodo 2014-2015, teníamos un hallazgo de incumplimiento del 33%. En este periodo último tenemos del 21%, es una diferencia de 12 puntos, es de las que hemos tenido en los años en los que creemos que hemos avanzado mucho más rápido. Hay que decir también en esto, Luis, de que la ley, así como hacer una labor de divulgación, de vigilancia, de actividades, digamos, para motivar, alentar un mayor nivel de cumplimiento, pues también estamos realizando, cuando encontramos incumplimientos o infracciones a la ley, iniciamos de inmediato los procedimientos sancionatorios. Hay palos. La aplicación del procedimiento sancionatorio también ha sido, diría yo, en el periodo, pues uno de los elementos que contribuyen notablemente a que los proveedores también vayan conociendo de que cuando hay un incumplimiento a la ley, hay un procedimiento sancionatorio, hay una sanción interpuesta y por lo mismo pues también se alienta y un mayor nivel de cumplimiento. Este año, por ejemplo, el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor impuso sanciones a 691 proveedores. Cerró casos sancionando 691 proveedores con unas sanciones importantes, ¿verdad? Estamos hablando de un poco más de 1.500.000 que fueron, perdón, 1.582.704 dólares multas, que fueron sanciones. Multas interpuestas a proveedores, a 691 proveedores. El año 2014-2015 pues fueron 561 proveedores. Es decir, en los 2 años, por ejemplo, de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, tenemos 1.252 proveedores que han sido sancionados con un monto de 2.758.660 dólares. También en esta parte pues es de rescatar que muchos proveedores al conocer este tipo de imposición de sanciones pues van tomando sus medidas también para promover un mayor nivel de cumplimiento. Y para ya no pasar 2 veces por el mismo problema, ¿no? Sí, efectivamente. Hay también un elemento... Es decir, se aprende la lección. Se aprende la lección, es que en esta parte, por ejemplo, Luis, hay que tener en cuenta, antes de la Defensoría del Consumidor, los proveedores no experimentaban un nivel de vigilancia, de supervisión respecto a el cumplimiento de derechos de consumidores. Entonces, por ejemplo, todo aquel ámbito en el sector de alimentos, para mencionarte un ejemplo, de decir la verificación del contenido neto, verificar si un producto cumple con las normas de inocuidad, de calidad, de etiquetado. Eso es un elemento que es bastante nuevo en relación a que a partir de la vigencia de las normas técnicas, a partir de la vigencia de la ley, pues y a partir de la existencia de una institucionalidad como la Defensoría del Consumidor, pues son puestas en funcionamiento y los proveedores ahí se ven obligados a hacer un cumplimiento de esta norma, es decir, ahí va de la mano el desarrollo de la norma técnica o de la ley, ¿verdad? El desarrollo de la institucionalidad para que pueda hacer esa vigilancia importante del cumplimiento de la ley y también pues en esto ya va contribuyendo mucho la ciudadanía que reclama, que presenta
denuncia que señala cuando hay un incumplimiento, porque en este avance que podemos notar también de la ley y de la aplicación de la vigencia de derechos, Luis, un rol muy importante lo tiene la ciudadanía, que es el caso de que tú notarás hoy que con el desarrollo de las redes sociales, de la tecnología, de la información, cada vez los consumidores tienen una participación mucho más activa, las consumidoras participan más activamente presentando desde avisos de infracción, reclamaciones, quejas, inconformidades con respecto a determinado tipo de servicio, cuando notan que hay un incumplimiento a sus derechos o que están lesionando sus derechos, los consumidores empezaron también a señalarlo a través de las redes sociales, por ejemplo el Twitter, el Facebook. La Defensoría con muchísima frecuencia recibe avisos de potenciales infracciones también a la ley que por la vía de redes sociales los consumidores van actuando. Entonces, es decir, bueno, hay un procedimiento sancionatorio, hay una labor de divulgación, de sensibilización para que tanto consumidores como también proveedores puedan manejar de primera mano cuáles son esas estipulaciones de ley que hay que cumplir, pero también hay un rol muy activo de parte de la ciudadanía para exigir el cumplimiento de ley. Creo que en eso también el balance pues nos dice y nos indica que estamos progresando muy rápido porque hemos mejorado en todos los ámbitos de normativa, pero también hemos crecido en institucionalidad de tutela de derechos y hemos crecido mucho en la cultura de derecho por parte de los consumidores y del ejercicio ciudadano de estos derechos. Comentarte que también los consumidores ven el beneficio de los cambios en estas reformas en relación a que, por ejemplo, el Tribunal Sancionador ganó una competencia con la última reforma que fue la que le otorga la facultad para ordenar devoluciones de lo cobrado indebidamente o en casos individuales. Y el problema es que antes uno decía, sí, ay Dios, si reclamo ¿para qué? Si no me van a devolver nada. Sí. En cambio hoy sí, y tiene esa facultad que del tribunal. El tribunal solamente en el periodo de la vigencia, digamos, de esta reforma, lleva acumulado en 2 años de devoluciones $457,507. ¿Qué significa esto? Que lo recuperado en los 2 años ya llevamos 6,151,000 en los 2 años de gestión del presidente Sánchez Serén. Es decir, 6 millones de tramitación en casos individuales en los centros de solución de controversia, que si no hubiera presentado los consumidores esa denuncia, esa reclamación, ese dinero hubiera quedado en manos indebidas, del lugar donde no debería haber estado. Y resulta ser que con la denuncia, con la intervención de la Defensoría, esos 6 millones fueron devueltos a los consumidores. Pero además de eso, el Tribunal Sancionador ordenó devoluciones de hasta $457,000 en aquellos casos que llegaron hasta el procedimiento sancionatorio. Entonces creemos nosotros que en el nivel de cumplimiento vamos avanzando en todos estos ámbitos que te he comentado, pero que también acá a mí me parece que hay que reconocer que avanzamos en la medida que la ciudadanía hace ejercicio de sus derechos, en la medida en que busca la institucionalidad que tiene facultades para atenderle, pero también en la medida que hace ejercicio de la reclamación. Y este es uno de los derechos más importantes y creería yo pues que poco a poco hemos ido avanzando en el país y que vamos consolidando esa cultura de derechos. Fíjate que una parte muy importante en esta materia es que cuando nos colocamos a revisar cómo nos conocíamos antes entre los salvadoreños, si sabíamos, conocíamos de una institucionalidad de protección al consumidor, si conocíamos de una ley. Ahora, al comparar las encuestas que hemos ido realizando, midiendo, cómo cambia ese conocimiento de la ciudadanía, nos da muchas satisfacciones. Por ejemplo,
cuando le consultamos, ¿sabe usted que en El Salvador existe una ley de protección al consumidor que le tutela sus derechos, que le protege a usted como consumidor? En el periodo del año 2008, los que contestaban que sí conocían que había una ley era el 65%. Actualmente, la población que conoce, que ha sido entrevistada, encuestada y que nos responde que sí conoce que hay una ley de protección al consumidor, es el 81%. Entonces, hemos avanzado en un conocimiento también de la ley, en un conocimiento de la institucionalidad, porque, por decirte, cuando le preguntamos en el 2008 si conoce que existía una Defensoría del Consumidor, el 56% nos decía que sí. Y en la última edición nos dice el 77.6% nos dice sí conozco que hay una Defensoría del Consumidor. Entonces, creemos nosotros de que la ley y la realidad de protección al consumidor en El Salvador, pues es un elemento que ha ido ganando fuerza y que se ha ido colocando también en la agenda pública y en la agenda de los salvadoreños y las salvadoreñas. Listo, vamos a hacer otra pequeña pausa, pero esta entrevista no puede pasar por alto un tema fundamental, como es toda esta discusión que se ha dado en torno al incremento del salario mínimo, el desenlace que tuvo dentro del Consejo, pero también la respuesta que ya dio el señor presidente de la República y también la ministra de Trabajo. Quiero algunos comentarios, estudios al respecto cuando regresemos de la pausa. Ok. Ya venimos, estamos en Gente de Opiniones. Bueno, seguimos conversando esta noche con la presidenta de la Defensoría del Consumidor. No podemos pasar por alto el tema del incremento al salario mínimo, que ha sido aprobado un arreglo entre la representación empresarial y la representación laboral. Ahora, ya el presidente también ya sentó posición en torno a ese incremento que dice que no está dispuesto a apoyarlo. ¿Qué opinión te merece todo esto que está sucediendo? En el caso del salario mínimo, creemos nosotros, Luis, que ese es un asunto de justicia y que a la población le corresponde un salario mínimo más digno y más justo, que le permita cubrir de mejor manera los costos de la canasta básica y otros costos que están fuera de la canasta básica, que son también derechos de las personas. Y en el acuerdo, de la manera que todos conocemos que se ha dado, que dicho sea de paso, siempre te llama mucho la atención y es bastante difícil de explicar cómo desde el sector laboral pueden aceptar ese asocio con el sector privado en un salario mínimo que prácticamente no representa ni significa ningún salto de calidad en términos de vida para la población que recibe ese salario mínimo. Entonces siempre te queda como la sensación de que este es un caso muy sui generis, muy raro, ¿verdad? Que desde el punto de vista de los trabajadores pues estén aceptando y promoviendo y fomentando ese tipo de salario mínimo que no corresponde ni a la realidad, ni a la dinámica económica, ni a la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras, y que consecuentemente tampoco podrá tener el apoyo de las personas en nuestro país. Ese es un acuerdo que obviamente ellos sabrán la mejor manera de explicarlo. Pero huele feo, ¿verdad? Pero que es curioso, es poco curioso, ¿no te parece? Y que sospechoso a veces también, ¿verdad? Sí, porque lo idea lógico... de uno, bueno, ¿a qué obedece este tipo de acuerdo? Porque lo lógico sería que la representación laboral defienda a capa y espada los intereses de sus representados, ¿no? Efectivamente, y decir en este caso, Luis, que la propuesta hecha por el gobierno de la República a través de la señora ministra de Trabajo, pues una propuesta que cumple con 8
con 8 indicadores, con 8 criterios técnicos. Es decir, ha sido una propuesta debidamente aquilatada, debidamente elaborada, con un análisis de la viabilidad, de competitividad, de costo de vida. Es decir, tiene una serie de criterios técnicos que han sido analizados a profundidad y que en base a esos criterios es que se ha elaborado esa propuesta. Es una propuesta que a criterio de la Defensoría del Consumidor está más cerca de cumplir con ese principio que tiene el salario mínimo que nos indica que debe cubrir las necesidades, por lo menos las necesidades básicas de un grupo familiar. Entonces, nosotros pensamos que ese incremento consistente en los $300 para el sector urbano y 250 para el sector rural, pues es una propuesta más digna, más justa y que esperamos que, como ya lo ha anunciado nuestro presidente, pues la señora ministra pueda devolver esa discusión, esa propuesta que ha sido elevada desde el gobierno y que vuelva a ser analizada dentro del Consejo de Salario Mínimo. Esperaríamos que, producto de esa observación, que está claro que va a haber a ese acuerdo que fue el acuerdo del sector laboral y empresarial, pues se dé paso a una discusión más seria con relación al salario mínimo y que, como se ha manifestado por parte de una serie de representantes, diría yo, de las fuerzas vivas del país, como es desde el sector de la iglesia, como ha sido Monseñor Alas, que se ha pronunciado ya también por un salario mínimo, por un incremento al salario mínimo mucho más digno y justo para nuestras trabajadoras y trabajadores, pues asimismo ha contado con el apoyo desde otros voceros del sector también laboral y de movimientos sociales y del gobierno mismo de la República. Esperaríamos nosotros que esta discusión del salario mínimo dé realmente un resultado más favorable para la clase trabajadora. Al respecto, desde la Defensoría también hemos comentado, Luis, porque muchas veces al principio de esta discusión, si te recuerdas, había algunas opiniones que manifestaban que no había que incrementar el salario mínimo porque eso da paso al incremento en los bienes, en los servicios, en los precios de los bienes y servicios. Y sobre eso también hicimos una labor muy, digamos, de análisis, de estudio con el Ministerio de Trabajo, con la señora ministra y con varios otros colegas del gobierno. Y pues creemos nosotros que, a pesar de que eso fueron voces que se levantaron al principio, eso no ha continuado, porque obviamente quedó demostrado de que eso no tenía una relación directa, sino que más bien la capacidad ociosa que presentan las empresas en sus procesos de producción puede tener mucho más influencia en el tema de precios que el incremento del salario mínimo. Pues esperamos que esto pueda irse resolviendo favorablemente. Yo diría que este aspecto de la discusión técnica debe privar de tal manera de que tengamos un salario mínimo que corresponda a la necesidad de los trabajadores y trabajadoras y también al costo de vida que también hemos señalado en su momento. Ahora, hay de parte del sector, perdón que te interrumpa, sí, de parte del sector privado, ellos argumentan algunas cosas como, bueno, esa era una, ¿verdad?, de que se incrementaban los precios como consecuencia directa, pero también hoy se argumenta que algunas empresas quebrarían, también se argumenta que algunas empresas tendrían que despedir personal, que más bien me parece una cuestión así como maniqueísta, ¿verdad? Hay una reacción muy conservadora, yo diría, al tema del salario mínimo, pero esto es repetitivo. Yo creo que también el sector privado en nuestro país debe avanzar en un análisis mucho más serio con el tema del salario mínimo, porque creo que en esta ocasión
en este periodo hemos conocido todos y todas por diversos medios que los salarios mínimos, incluso del caso de El Salvador, comparado en el área centroamericana, estamos en los salarios más bajos. Y eso en una economía como la nuestra, en una realidad como la nuestra, no corresponde. Esto deberíamos de tener salarios mucho más equiparados al área centroamericana, a nuestros vecinos, y no tener esa diferencia tan abismal, incluso con el caso de Costa Rica, con el caso de Honduras mismo, el caso de Guatemala. Es decir, estamos en una diferencia salarial muy importante, que es una brecha que hay que cubrir, y creo que muchos de nuestros sectores privados son comunes también en el área centroamericana. Tú conoces que muchos inversionistas, muchos agentes económicos fuertes en nuestro caso, son también agentes económicos relevantes en Honduras, en Guatemala, en la vecina Guatemala o en la vecina Nicaragua, hacen inversiones allá. Y en este caso uno se pregunta, bueno, ¿y por qué allá ese salario mínimo no es cuestionado o no le quita competitividad o rentabilidad o no le quita el incentivo a la inversión? Es más, hay inversionistas salvadoreños que prefieren, que hacen más inversiones en el área centroamericana que aquí en el país. Y ahí están los datos, ¿verdad? O sea que esos son datos que son conocidos, son datos estadísticos, hay referencias, incluso publicaciones a este respecto. Y en ese ámbito, pues nosotros desde la Defensoría, que monitoreamos también, Luis, la canasta básica, que siempre vivimos desarrollando acciones para vigilar el comportamiento de precio, cómo está el comportamiento de la canasta básica con relación a lo de los salarios, pues vemos muy necesaria ese incremento al salario mínimo, de tal suerte que mejore la capacidad adquisitiva de la familia, que le permita cubrir con mayor solvencia sus necesidades. Y tengamos en cuenta también que a mayor capacidad adquisitiva de la población, hay una mayor capacidad de compra, hay una mayor capacidad para que la familia también destine recursos, no solo para sus aspectos más elementalmente básicos con el tema alimentario, sino también en otros ámbitos de las necesidades de recreación, de cultura, de salud, de educación, es decir, pueda ir cubriendo otras necesidades adicionales. Y a este respecto, cualquier mejora en la capacidad adquisitiva va a mejorar también la dinámica económica de nuestro país. Por supuesto, si la gente le va a ir a comprar, los mismos empresarios. Usted, cuando tiene más capacidad adquisitiva, considera hacer una adquisición de un nuevo bien, usted adquiere un nuevo, digamos, un nuevo servicio o un nuevo producto que está a disposición, que usted, ya sea por la vía de la cuenta a plazo, de la compra a plazo, o la vía, dependiendo del tipo de producto o de servicio, usted puede ir alentando, mejorando la dinámica económica también. Creo que una mayor capacidad adquisitiva de la ciudadanía va a contribuir también a mejorar, además de la economía familiar, de la economía del hogar, también va a contribuir a dinamizar la economía nacional. Bueno, Presidenta, se me quedan un montón de preguntas en el tintero, pero bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Yo podría pasar unas 2 horas más hablando de este tema, porque la verdad es que es fascinante y bueno, todos y todas somos personas consumidoras. Efectivamente, solo quería robar un minuto para decir a la ciudadanía: está corriendo el proceso de devoluciones para los ahorrantes y las ahorrantes del antiguo Banco Salvadoreño, hoy Banco da Vivienda. Recordemos que allá hubo en el año 2005-2006 un cobro indebido por cargos y comisiones cobradas indebidamente a los consumidores y las consumidoras de esa época, y finalmente, después de un largo trayecto en esta batalla, tanto jurídica dentro de la Defensoría como también el ámbito judicial, pues finalmente esa devolución está corriendo.
e invitamos a la ciudadanía a que consulte a través del teléfono 910. Si usted fue ahorrante de ese banco durante el 2005-2006, a que consulte si usted es sujeto de devolución. No importa que usted ya no sea ahorrante de ese banco, si usted cerró esa cuenta, si usted prescribió porque la abandonó esa cuenta, puede consultar porque esa devolución siempre le es correspondiente. Y el otro tema de devolución muy importante, Luis, es que a la ciudadanía también con el proveedor que vendió el concierto de Miguel Bosé, pues a partir del día de mañana va a iniciar ese proceso de devoluciones para los que estuvieron comprando los tiquetes para el concierto. Listo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti, Luis, y un gusto a la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la atención y por la paciencia. Quédense con Gente Ve, hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.